Al principio todo era oscuridad, y después hubo una explosión que dio origen a una infinita existencia expansiva de tiempo, espacio y materia. Cada día se producen nuevos descubrimientos que desvelan los misterios, los secretos alucinantes de un lugar al que llamamos universo. Los púlsares y los cuásares son los tipos raros del cosmos. Son tan extraños que su misma existencia parece imposible. Tienen que ser titánicos, monstruosos. ¿Qué es lo que hace que brillen con la luz de 1000 millones de soles? Que roten más rápido que un parpadeo. O que produzcan ritmos cósmicos con el batería de Grateful Dead. En cuanto tuve delante todas estas cosas, comprendí que el universo cantaba. Pero es una melodía estrafalaria, más allá de lo imaginado. Y los púlsares y cuásares son las superestrellas de un espectáculo astronómico que solo se ve en los sectores más extraños del universo. El universo, púlsares y cuásares. En 1967 los científicos de Planeta Tierra hicieron un descubrimiento asombroso. Algo o alguien nos enviaba señales desde el espacio. ¿Eran alienígenas que nos mandaban un mensaje? Cuando se descubrieron los púlsares nos quedamos helados. Había algo en el cielo nocturno que se encendía y se apagaba. ¿Cómo era posible que la naturaleza hiciese eso? Por eso les llamamos objetos HV, hombrecillos verdes. Los astrónomos ingleses detectaron las señales gracias a un primitivo radiotelescopio. Un vasto despliegue de postes y cables a lo largo de 2 hectáreas de terreno. La primera señal no fue un pitido aislado en medio de las interferencias de radio, sino un impulso regular que se repetía exactamente cada 1,3 segundos. Al cabo de un año, los científicos comprendieron que no eran los alienígenas los responsables de estas señales regulares. Procedían de estrellas de rotación rápida. Bautizaron el nuevo fenómeno con el pegadizo nombre de pulsar, abreviatura de estrella pulsante. Parece que el pulsar se enciende y se apaga porque la estrella rotante emite haces de energía desde su campo magnético, que no está alineado con su eje de rotación. Vemos el haz como un flash de luz cuando atraviesa nuestro campo de visión. La luz de un pulsar funciona como esta señal de emergencia. Fíjense cómo brilla. No es una señal que se enciende y se apaga. Dentro hay un reflector rotatorio que lanza la luz alrededor, 360 grados. Mientras mantengamos el campo de visión, nos iluminará con cada giro. Parece intermitente. Un pulsar rotante parece que se enciende y se apaga por la misma razón. Pero un pulsar no es una estrella rotante cualquiera. Es una estrella de neutrones rotante. Un objeto exótico que se crea cuando una estrella enorme llega al fin de sus días y se convierte en supernova. El astrofísico Pat Slane tiene un modo fascinante de explicarnos qué queda después de una supernova cuando la presión del núcleo de la estrella ya no puede luchar contra la fuerza de la gravedad. Demostraré lo que ocurre cuando extraemos el aire del interior de un barril de 200 litros y permitimos que la atmósfera de la Tierra, el peso del aire, lo aplaste. Es parecido a lo que sucede en el interior de una estrella enorme en los últimos compases de su vida cuando pierde el apoyo de la presión. La estrella se colapsa y se produce la explosión de una supernova. Esos aplastados restos estelares se transforman en una estrella de neutrones, con una masa de 1,4 veces la de nuestro Sol, introducida en una esfera del tamaño de Manhattan. Es uno de los objetos más extraños de la naturaleza. Una estrella de neutrones es materia que se sostiene a duras penas antes de ser engullida por un agujero negro. La gravedad es tan fuerte que tiene electrones aplastados dentro del núcleo de un átomo y se hacen neutrones. Fascinante.
Por ejemplo, cogemos un terrón de azúcar de 1 centímetro cúbico. Si este terrón estuviese hecho de la materia de una estrella de neutrones, pesaría cerca de 1.000 millones de toneladas. Como el peso de 8.000 portaaviones en algo de ese tamaño. Son objetos de una densidad increíble. La recién creada estrella de neutrones no puede evitar rotar a gran velocidad. Todas las estrellas conocidas ya están rotando. Cuando una estrella enorme se comprime y se transforma en una estrella de neutrones, también se comprime la rotación. Es como un patinador sobre hielo. Cuando este gira y recoge los brazos, va más rápido. La estrella de neutrones es un enorme generador eléctrico natural. Su giro crea un poderoso campo magnético. La fuerza magnética atrae electrones y otras partículas atómicas y las lanza al espacio a gran velocidad. Las partículas a gran velocidad siempre emiten radiación, y en los púlsares salen en haces de luz. Son los pulsos que vemos, pero los vemos solo cuando los haces apuntan en nuestra dirección. ¿Cuántos púlsares se conocen? Hay sobre 1.800 y el número se incrementa rápidamente. Seguimos descubriendo nuevos púlsares. Pero el número de púlsares existente, los que se encuentran en nuestra galaxia, la Vía Láctea, es mucho más grande, porque las señales que vemos sobre todo como ondas de radio son muy pequeñas y vemos una reducida fracción de todos los púlsares que hay por ahí. Cada púlsar tiene una velocidad de rotación diferente. Los más lentos rotan una vez cada 9,437 segundos. Los más veloces lo hacen 716 veces cada segundo. Si nos colocásemos en su superficie, viajaríamos a más de 150 millones de kilómetros por hora. Es 10 millones de veces la velocidad a la que se mueve la Tierra. Cada púlsar tiene un giro único y singular. Rota a un ritmo particular. Es como la huella dactilar de un individuo. Si sabemos cuál es esa rotación característica, sabremos pues de qué púlsar se trata. Como cada púlsar tiene su sello distintivo, es posible utilizarlos como herramientas para determinar la posición en el espacio. Una idea puesta en práctica por la NASA. En algunas de las naves enviadas a los lugares más remotos del sistema solar, como la Pioneer y la Voyager, había a bordo mapas del espacio que mostraban nuestra posición en el sistema solar en relación a la posición de un puñado de púlsares. Los púlsares se pueden utilizar para localizar la Tierra del mismo modo que nuestro sistema de GPS utiliza diversos satélites para determinar una posición en la superficie. Se espera que algún día otra raza de viajeros espaciales encuentre una de las naves y lea el mapa para descubrir de dónde procede. Un alienígena inteligente podría calcular dónde estamos midiendo estos mismos púlsares, determinando nuestra posición en relación a ellos porque cada púlsar tiene un período único. La rotación singular de cada púlsar hace que también sean relojes astronómicos de superprecisión. Miden el tiempo mejor que los mejores relojes atómicos del planeta. Los púlsares son muy precisos porque son el volante de inercia perfecto de la naturaleza. Esta es una rueda de bicicleta normal montada sobre un soporte de reparación. La rueda actúa de modo similar a un púlsar. Vamos a girarla. La rueda está girando suavemente, casi nada la frena. Un púlsar en el espacio tampoco tiene casi nada que lo frene. Fíjense, la rueda gira un par de veces por segundo. Esa es la velocidad media de rotación de un púlsar normal. Esta rueda tiene un diámetro de 1 metro, mientras que un púlsar gira a la misma velocidad pero con el tamaño de Manhattan. Pero no hay nada eterno, e incluso los púlsares se frenan con el tiempo aunque lo hacen muy lentamente. La misma rueda que ilustra la rotación del púlsar nos sirve para mostrar qué hace que se frene. Los púlsares transforman la energía rotacional en radiación y en ese proceso se ralentizan. Veamos cómo funciona con la rueda de bicicleta. La rueda se está moviendo a gran velocidad. Si pongo la mano en el aro, transformo la energía rotacional en calor en los dedos. Duele. La rueda se ha ralentizado. Con un púlsar sería más como la acción de una pluma, no de una mano, porque el púlsar pierde energía rotacional a un ritmo muy lento.
Un púlsar que rote una vez por segundo podría frenarse solo 3 centésimas de segundo en 1.000.000 de años. Aunque de vez en cuando un púlsar puede aumentar ligeramente la velocidad. Es un fenómeno vinculado a la corteza de una estrella de neutrones, una capa de materia 10.000 millones de veces más fuerte que el acero, y aún así sometida a un temblor estelar. Las estrellas de neutrones no son totalmente sólidas. Tienen una corteza. Esa corteza es fortísima. Pero dentro de la estrella de neutrones hay fuerzas que a veces provocan grietas en la corteza. Cuando se agrieta, la estrella de neutrones se reajusta ella sola y provoca un cambio en su rotación. Nosotros lo llamamos falla. La corteza se ha agrietado, ha habido un temblor estelar en esta estrella de neutrones. Aunque en el extraño mundo de los púlsares se dan fenómenos curiosos como las fallas y los temblores estelares, sería difícil saberlo a partir de los pequeños parpadeos que captan los telescopios. Pero, ¿qué sucede cuando los púlsares arrojan grandes dosis de radiación dentro de las nubes cósmicas? Después de que sus estrellas progenitoras hayan abierto agujeros en la galaxia con sus enormes explosiones espaciales. ¿Qué impacto tendrá en los seres vivos que encuentren en su camino? Las fortísimas explosiones de las supernovas son fascinantes. Son los violentos gritos de dolor de unas estrellas que envejecen. Su poderosa onda expansiva no solo mataría a cualquier ser vivo en su camino. Una supernova borraría cualquier rastro de civilización en un planeta en órbita alrededor de la estrella que explota. La galaxia está llena de las coloridas secuelas de estas explosiones. Son nubes gigantescas de desechos estelares llamadas remanente de supernova. Y si buscamos un púlsar, es donde hay que mirar. Los púlsares se encuentran en los remanentes de supernovas, porque los púlsares se forman en una supernova, una estrella que explota. Mientras que algunos púlsares se alejan o simplemente sobreviven a los restos de las supernovas, hay otros que permanecen girando dentro de ellas. Allí iluminan el cascarón que los rodea y crean lo que se conoce como nebulosa de viento de púlsar. El viento de un púlsar no es como el de la Tierra, que es aire que sopla. Este viento está compuesto de partículas y radiación. Pero sopla a velocidades muy altas, mucho más altas que las que tenemos en la Tierra, lo suficiente para transportar mucha energía. Y esa energía interacciona con el material que resulta de la explosión de la estrella y hace que se ilumine. El ejemplo más espectacular de una nebulosa de viento de púlsar es la nebulosa del Cangrejo, que tiene una estrella de neutrones girando en su centro, y eso es lo que le da energía a todo. La nebulosa del Cangrejo es el famoso remanente de una supernova que apareció en el año 1054 y que estudiaron los astrónomos asiáticos. La supernova pudo observarse en el cielo durante semanas antes de irse apagando, para reaparecer casi 700 años después como un remanente de supernova, visible solo a través de telescopios. El púlsar de la nebulosa del Cangrejo se descubrió en 1968, muy poco después del primer púlsar, y confirmó la teoría de que los púlsares procedían de las supernovas. Visto desde la Tierra, el púlsar de la nebulosa del Cangrejo parece una manchita insignificante. Antes de ser identificado como un púlsar, nadie se había percatado de que parpadeaba 30 veces por segundo. En la típica foto de exposición larga de un telescopio, aparece simplemente como una estrella normal. 30 veces por segundo es demasiado rápido para ver el parpadeo del púlsar del Cangrejo. Precisamos una técnica fotográfica de alta velocidad conocida como contador de fotones. Esto sí nos permite ver el parpadeo del púlsar. Parece que se enciende cuando el haz del púlsar rota hacia nosotros y que se apaga cuando rota en sentido contrario.
Lo increíble es la fuerza del pulsar. Todo lo que vemos en la nebulosa del Cangrejo brilla gracias a la energía que desprende esta única estrella de neutrones rotante. La estrella de neutrones que está en medio de la nebulosa del Cangrejo tiene un diámetro de unos 16 kilómetros, pero ilumina el gas circundante durante varios años luz. Este objeto diminuto está iluminando una vasta región alrededor de él, porque todas las partículas cargadas de energía proceden de él. El pulsar ilumina un remanente de supernova de 6 años luz de diámetro, lo que equivale a casi 380.000 unidades astronómicas. La unidad astronómica, o UA, suele utilizarse para definir las distancias en el cosmos. Will W. de Denver, Colorado, quiere preguntar qué es una UA. Es una cosa muy útil. Una respuesta divertida sería decir que una unidad astronómica es un apartamento muy grande, pero en realidad es la distancia media entre la Tierra y el Sol, que viene a ser 93 millones de millas, o su equivalente en kilómetros, 150 millones. El caos en el interior de la nebulosa del Cangrejo se muestra en las fotografías a intervalos prefijados tanto de rayos X como de luz visible. El viento del pulsar de la estrella que gira provoca ondas expansivas alrededor de su ecuador y lanza chorros polares en corrientes turbulentas. Es un sistema muy dinámico y excitante, y en astronomía todo el mundo estudia la nebulosa del Cangrejo. El pulsar de la nebulosa del Cangrejo, como la mayoría de ellos, se está frenando lentamente. Pero hay un 10% de púlsares que han encontrado un método de aceleración importante. Son los llamados púlsares de milisegundo. Los púlsares de milisegundo son los que conocemos como reciclados. Eran púlsares normales que dejaron de emitir y, como estaban en un sistema binario que tenía cerca a otra estrella, lograron robarles algo de masa y volver a emitir a una velocidad de milisegundos. Cada vez que cae algo en un pulsar es un reactivo, porque la materia estelar del compañero gira en su interior, en lugar de caer directamente a la superficie. La rueda de bicicleta al girar ilustra el proceso que aumenta la velocidad del pulsar. La rueda está girando y mi mano es como la materia de una estrella compañera. Como tiene velocidad rotacional, gira hacia adentro y golpea la estrella así, lo que aumenta la velocidad de rotación. No cae de golpe, no cae así. En la naturaleza, la velocidad que alcanzan los púlsares de milisegundo es impresionante. Los púlsares giran varios cientos de veces por segundo, incluso hasta 1000 veces por segundo. Eso es algo fuera de lo común, ya que hablamos de un objeto del tamaño de Manhattan que gira cientos de veces por segundo. Resulta mareante. Más exóticos incluso que los púlsares de milisegundo son unas bestias extrañas conocidas como magnétares. Los magnétares o magnetoestrellas son muy raros. De hecho, no supimos nada de ellos hasta 1979 e incluso entonces desconocíamos qué era lo que estábamos observando. Hoy hay solo unos 15 magnétares conocidos entre los 400.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Se sabe que los púlsares poseen campos magnéticos fuertes, pero los magnétares llevan el magnetismo al límite. El campo magnético de un magnétar es intenso. Es 1000 billones de veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Si hubiese un magnétar cerca, desimantaría todas las tarjetas de crédito del mundo. Pero de poco le servirían las tarjetas de crédito a los humanos cuyas moléculas podrían ser desintegradas por un magnétar. Los magnétares poseen el campo magnético más potente de todo el universo. No está claro si podrían vivir los seres humanos entre campos magnéticos tan potentes, porque el magnetismo tiende a separar las moléculas de agua y crear estructuras alargadas. No es probable que pudiese vivir nadie. Y como si los magnétares y púlsares de milisegundo no fuesen lo bastante extraños en el espectáculo galáctico de la Vía Láctea, hay otros fenómenos raros incluso más alucinantes. ¿Qué posibilidades hay de encontrar púlsares gemelos, púlsares con planetas y púlsares que tocan con el batería de Grateful Dead?
Sácale el ruido. Les presento a Mickey Hart, un veterano batería que se hizo famoso con Grateful Dead y que hoy compone música al ritmo de los púlsares del espacio. Quería interaccionar con la fábrica del universo, las cosas que nos crearon, los sonidos primigenios. Hemos convertido estas ondas electromagnéticas en ondas sonoras. Los púlsares son especialmente interesantes. Las ondas electromagnéticas de los púlsares llegan a nosotros sobre todo en forma de ondas de radio que cruzan el cielo en los haces de luz que hacen que destaquen los púlsares. Los púlsares producen un montón de ondas de radio, algo infrecuente en las estrellas normales. Las estrellas normales brillan sobre todo en longitudes de onda óptica visibles. Por eso, cuando ves una fuente de ondas de radio brillantes, te llama la atención. Y si además produce un pitido, te cautiva totalmente. Es una suerte que las ondas de radio puedan recorrer largas distancias en la galaxia sin que les afecten los gases y el polvo, y consiguen atravesar nuestra atmósfera sin problemas. Quizá lo más emocionante de las ondas de radio de los púlsares es que pueden venir de cientos de años luz de distancia. Pero si las canalizamos hacia unos auriculares o unos altavoces, podemos llegar a oírlas. Si son lentas, lo que se oye es un golpe que sale del altavoz una vez en cada rotación. Pero si la frecuencia es alta, se oye un tono continuo. Este es el sonido sobrenatural de un púlsar típico que rota 1,4 veces por segundo. La señal de radio de un púlsar transformada en audio es un tic hipnótico y repetitivo. Pero si subimos la frecuencia y escuchamos este púlsar de milisegundo que rota 174 veces por segundo, los tics son tan rápidos que se mezclan y generan una nota irregular que está a punto de convertirse en música. Esto se corrobora sobre todo si escuchamos el púlsar de Vela. El púlsar de Vela tiene un ritmo extraordinario. Se hace difícil imaginar que este sonido procede de una estrella que gira. Casi nos invita a bailar. El púlsar de Vela está girando con su ritmo cósmico en el centro de un gigantesco remanente de supernova, en el que su radiación letal atraviesa el gas y el polvo galáctico de alrededor. Esta supernova explosionó hace 11.000 años. Y hoy el púlsar es espectacular si se observa con rayos X. Rota 11 veces por segundo. Y las fotografías de intervalos prefijados muestran que arroja un chorro de materia que serpentea por el espacio como una manguera de incendios descontrolada. El singular ritmo espacial del púlsar de Vela vuelve loco a Mickey Hart, que lo ha convertido en la base de parte de su último proyecto. El púlsar de Vela es perfecto para una composición porque tiene un ritmo regular. Lo hemos sometido a una mejora sonora. Suena bien y puede usarse en una composición. Primero acudí a Vela. Hart utilizó algunos sonidos simples de púlsar en la gira de The Dead en 2009. Ahora los está transformando en pistas endiabladas para una próxima secuela de su álbum Proyecto Global Drum. Sus sonidos de púlsar salieron del Instituto SETI, que encabeza la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Acudí al SETI y me condujeron a los sonidos que buscaba. No había ahondado en los sonidos del universo, y ellos tenían allí el gran filón, y lo compartieron conmigo. Yo después lo transformé en música. En cuanto tuve delante todas estas cosas, comprendí que el universo cantaba. Para mí es algo espiritual, así como un entretenimiento. Es divertido trabajar con el cosmos, pero también es una profunda experiencia espiritual.
El coro cósmico se hace mucho más grande cuando llegamos a un lugar llamado 47 Tucanae, un cúmulo globular de estrellas en la constelación sureña de Tucana, Tucán. Este cúmulo está a 16.000 años luz de distancia. Son 2 millones de estrellas agolpadas en una esfera de 120 años luz de diámetro. ...47 Tucanae tiene 22 púlsares de milisegundo. Y cada uno de ellos genera su nota musical en este sorprendente coro estelar. Para que un púlsar de milisegundo produzca una nota musical, es necesario que el púlsar se acelere debido a la materia que cae dentro de él procedente de una estrella compañera binaria. Para que ocurra esto, tiene que haber montones de estrellas próximas. ¿Y qué mejor lugar para buscar que un cúmulo de estrellas? 47 Tucanae, una colección enorme de estrellas próximas, es el lugar ideal para que las estrellas de neutrones se transformen en púlsares de milisegundo. Esta canción colectiva, producida por un cúmulo de púlsares, es una melodía extrañamente cautivadora generada por sus 22 rotaciones singulares y diferentes. Aunque los púlsares de milisegundo de la galaxia suelen tener estrellas como compañeras binarias, hay un sistema binario realmente extraño, ya que tiene un púlsar emparejado con otro púlsar. El único púlsar doble descubierto en 2003 se formó cuando la compañera de un púlsar de milisegundo se convirtió en supernova. Ahora los dos púlsares orbitan uno alrededor del otro en un espacio tan estrecho que cabrían dentro de nuestro Sol. Los púlsares pueden tener estrellas compañeras o púlsares compañeros. Pero las cosas se complican cuando vemos que tras la explosión de una supernova hay algunos que tienen planetas. Un púlsar es casi el último lugar en el que esperaríamos encontrar un planeta, porque para que se cree un púlsar es necesario que explote una supernova. Si la estrella primigenia tenía algún planeta alrededor, lo más probable es que se destruya con la explosión de la supernova. Pero en 1992 los primeros planetas descubiertos fuera de nuestro sistema solar aparecieron alrededor de un púlsar. Se utilizó el gigantesco radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, para medir con exactitud el período de un púlsar que estaba a 980 años luz de la Tierra. Era cambiante, aumentaba un poco la velocidad, la disminuía, y eso implicaba que había algo más que el púlsar mismo. No estaba aislado, y resultó que había un planeta. Los cálculos actuales indican que hay al menos 3 planetas en órbita alrededor del púlsar, y se sospecha de un cuarto. La supernova de este púlsar pudo haber destruido los planetas de la estrella primigenia, pero se formaron otros, aparentemente a partir de los desechos producidos por la explosión del sistema. Los púlsares son la encarnación de fuerzas extremas cuando hablamos de estrellas individuales. Pero, ¿qué sucede cuando esa fuerza aumenta hasta alcanzar un nivel galáctico? En esa escala encontramos los cuásares. ¿Qué es lo que hace que brillen más que nada en el cosmos? ¿Y por qué dicen los científicos que en el corazón de todos los cuásares se esconde un monstruo? Hay objetos como los púlsares y los magnétares que destacan como estrellas singulares en el cosmos. Pero hay otros incluso más extraños que acechan mucho más lejos, donde viven los cuásares. Un cuásar es el núcleo cegador de una galaxia que tiene un agujero negro en el centro y es extremadamente brillante. Puede ser entre 10 y 1000 veces más brillante que el conjunto de todas las estrellas de la galaxia. Esta fotografía del telescopio Hubble muestra lo brillante que puede ser un cuásar. Estos dos objetos prominentes parecen casi idénticos, pero uno es una estrella que está aproximadamente a 100 años luz,
y el otro es un cuásar que está a 9.000 millones de años luz. Los cuásares, al igual que los púlsares, llegaron por primera vez a oídos de los astrónomos como intensas fuentes de ondas de radio. La primera fue una fuente de radio llamada 3C273. ¿Qué es 3C273? El radiotelescopio de Cambridge confeccionó un catálogo de las fuentes de radio brillantes que se veían en el cielo. Este estaba en el tercer catálogo de Cambridge y era el objeto número 273 como fuente de radio. Los científicos se preguntaban, ¿cómo que una fuente de radio? Cuando dirigían los telescopios ópticos hacia su posición, solo veían lo que parecía una estrella. Pero se percataron de que aquel objeto estaba muy lejos, a más de 1.000 millones de años luz de distancia. Eso significaba que su potencia, la cantidad de energía que emitía por segundo, su wattaje, era enorme. Porque para ser brillante y estar tan lejos, tiene que tratarse de un objeto potente. ¿Qué podía ser? 3C273 se identificó como una estrella brillante. Parecía una estrella. Pero las estrellas no suelen emitir ondas de radio, y por eso lo llamaron radiofuente cuasi-estelar. Radiofuente cuasi-estelar era un nombre demasiado largo y se abrevió como cuásar. Pero, ¿verdad que suena bien? Cuásar es un término fantástico porque insinúa algo exótico y extraño. Y eso es lo que son estos objetos. Son enormes agujeros negros que devoran la materia que los rodea y emiten ingentes cantidades de luz que se ve casi desde todos los puntos del universo observable. El agujero negro que consume gas galáctico en el interior del cuásar tiene un apetito tan violento que los astrónomos le han puesto un nombre aterrador. Los agujeros negros de los cuásares suelen recibir el nombre de monstruos porque son enormes. Tienen entre 1 millón y 1.000 millones de veces la masa de nuestro Sol y consumen con voracidad la materia que los rodea. Se comportan un poco como monstruos. Se dice que el cuásar está propulsado por el agujero negro del centro de una galaxia. Pero la idea de que algo tan brillante sea también negro parece una contradicción de términos. Sabemos que los agujeros negros son unos objetos tan densos y vastos y tienen una gravedad tan fuerte que ni la luz escapa de ellos. Eso hace que nos preguntemos cómo pueden los agujeros negros alimentar nada. La respuesta es que el gas que cae en el agujero negro es capaz de emitir energía antes de hundirse. Cuando cae en él, está perdido. Esto sucede gracias a la fricción. Si froto las manos con mucha rapidez, genero un montón de calor. La materia que cae en un agujero negro describe una espiral y se frota consigo misma, y todo ello a una velocidad extrema. En el caso de un cuásar tenemos gas que se frota y se mueve a gran velocidad. Al hacerlo se calienta hasta alcanzar millones de grados, lo que puede hacer que brillen con gran intensidad. Los astrónomos están convencidos de que hay agujeros negros gigantes en el centro de todas las galaxias. Entonces, ¿por qué no hay cuásares en todas las galaxias? Para que haya un cuásar, se necesitan dos cosas. Primera, un agujero negro enorme en el centro de la galaxia. Y segundo, un suministro de gas que caiga en el agujero negro. Si no hay materia suficiente alrededor, si el agujero negro ha devorado prácticamente todo lo que tiene cerca, no hay nada que pueda destacar, que pueda brillar. No será un cuásar brillante. Puede haber agujeros negros en el centro de la mayoría de las galaxias, pero si no tienen combustible, no hay cuásares. Pero en el universo hay condiciones que pueden hacer que un cuásar vuelva a encenderse mucho tiempo después de que se haya consumido el gas en el centro de la galaxia. Un modo prometedor de hacerlo es haciendo chocar dos galaxias. Sabemos que las galaxias colisionan, y cuando sucede eso, se crea un enorme choque cósmico que lanza materia hacia el centro de la galaxia. Esta posibilidad podría darse en nuestra Vía Láctea, que está en una trayectoria de colisión con Andrómeda, la gigantesca espiral de al lado.
Dentro de 5 o 6 mil millones de años, cuando la galaxia Andrómeda comience a fusionarse con la Vía Láctea, es posible que se empuje gas suficiente hacia el centro de los enormes agujeros negros y que se conviertan en cuásares. La galaxia Andrómeda será, seguramente, el más brillante de los dos cuásares, porque Andrómeda tiene un agujero negro mucho más denso que la Vía Láctea. Si Andrómeda se convierte en un cuásar cuando se fusione con la Vía Láctea, es probable que pueda compararse en brillantez a la luna llena cuando está a 10.000 años luz de distancia. Aún estando tan cerca, solo 10.000 años luz, no veríamos el disco del cuásar de Andrómeda como vemos la luna llena. La veríamos como una estrella de un brillo intenso que parpadea debido a las fluctuaciones atmosféricas, como ocurre con las estrellas. Pero, sorprendentemente, si se formase un cuásar en el centro de nuestra galaxia, no se vería en absoluto. Por muy brillante que fuese, hay demasiado polvo entre la Tierra y el núcleo de la galaxia. La luz del cuásar quedaría oculta, mientras que la de Andrómeda iluminaría el cielo. Si en el futuro tenemos un cuásar local, podría adoptar diversas formas. Bombardean el espacio con chorros astrofísicos y sonidos. Parecen criaturas mitológicas con nombres como Blazar y Dragón. Nos cuentan historias que nos conducen a través de la épica cosmológica hasta el principio de los tiempos, para descubrir cómo los cuásares ayudaron a construir el universo en su mismo origen. En casi 50 años de investigación, los astrónomos han descubierto cerca de 1 millón de cuásares diseminados por el universo. Lo cierto es que presentan una gran variedad de formas. Un cuásar es solo un objeto de una familia que llamamos núcleos activos galácticos, que se alimentan del material que cae en los vastos agujeros negros del centro de las galaxias. El ritmo en que los gigantescos agujeros negros engullen la materia en el centro de las galaxias varía de un lugar a otro. Los que no brillan tanto reciben el nombre de núcleos activos galácticos, pero no el de cuásar. Uno de los rasgos distintivos de los núcleos activos galácticos son los chorros de materia de gran velocidad que salen disparados de ellos. 3T273, el primer cuásar descubierto, tiene un chorro. En una imagen óptica es casi imperceptible, pero se hace más visible a través de rayos X, infrarrojos y radiotelescopios. Los chorros de los cuásares son un misterio astronómico. Los científicos se han devanado los sesos durante años para explicar cómo se generan. Al igual que con los púlsares, una rueda de bicicleta al girar ilustra las fuerzas que se cree que intervienen. El rayo vertical representa una línea de fuerza en el campo magnético del cuásar. Para que se formen chorros en los cuásares se necesitan dos cosas. Primera, un disco de gas que orbite alrededor del agujero negro. Segunda, que el campo magnético tenga líneas sujetas al disco. Así es como creemos que funciona. A las partículas cargadas les encantan las líneas de los campos magnéticos. Estas partículas se enganchan a las líneas y cuando rotan se mueven hacia arriba, lejos del disco. La línea acaba girando y provoca que la materia forme una columna estrecha, o lo que los astrónomos conocen como chorros astrofísicos. Las partículas cargadas del chorro se mueven a alta velocidad y se ven a gran distancia. Es como si el cuásar quisiese hacerse notar y pusiese un anuncio, como haría en la Tierra un comerciante. Este artilugio publicitario se denomina muñeco de aire. Nos llama la atención, al igual que el chorro que sale de un cuásar. Y de hecho funciona igual. El tejido ondulado actúa como el retorcido campo magnético que genera el cuásar. El aire de dentro se pega a las paredes del artilugio, igual que las partículas cargadas siguen las líneas del campo magnético del cuásar. La gran diferencia es que aquí el aire fluye a 80 o 90 kilómetros por hora. En el chorro de un cuásar las partículas se mueven casi a la velocidad de la luz. El despliegue del muñeco de aire solo se aleja unos 3 metros de su fuente de energía. El chorro de un cuásar o de otro núcleo activo galáctico
se extiende por el espacio donde se puede transformar en un fenómeno extraordinario que los astrónomos denominan Dragon. DRAGON es un acrónimo de radiofuente doble asociada a un núcleo activo de galaxia. Es un término largo, pero si observamos fotografías de estos objetos, le va mucho mejor la palabra dragón. Están formados por los chorros de materia que salen disparados del agujero negro del centro de la galaxia. Chocan contra el medio intergaláctico que hay entre las galaxias y forman estos lóbulos y puntos calientes enormes que se extienden mucho más allá del tamaño mismo de la galaxia. El tamaño de un Dragon es alucinante. El término medio es de 1,5 millones de años luz, de punta a punta. Muchísimo más grande que la galaxia que lo produce. Si redujésemos la escala del núcleo activo galáctico al tamaño de esta pelota de baloncesto, entonces el tamaño de un Dragon, desde un lóbulo a otro, seguiría siendo astronómico. Sería tan grande como toda la Tierra. Casi todos los Dragons están relacionados con sus primos cuásares, las llamadas radiogalaxias, puesto que son fuentes poderosas de ondas de radio. Pero en la misma familia hay otros objetos de gran velocidad que se llaman blázares, y cuyos chorros apuntan casi directamente a nuestra línea de visión, lo que hace que sean brillantísimos. Nuestra línea de visión nos conduce al hallazgo más asombroso sobre los blázares, los cuásares y las radiogalaxias. ¿Quién hubiese pensado que estos objetos extraños son básicamente iguales? Gracias al estudio de estos tipos de núcleos activos galácticos, nos hemos percatado de que, en cierto modo, podemos tratarlos a todos como el mismo objeto visto de modos diferentes. Lo más importante es el ángulo de visión, o el ángulo del chorro de materia en relación al ángulo en que lo observamos. Los centros de las galaxias activas son todos muy brillantes. Pero puede que no lo parezca, porque la materia brillante de sus núcleos puede estar parcial o totalmente oculta. La materia que vemos está rodeada por un anillo en forma de donut. Esa materia es gas, polvo, nubes, y puede bloquear la luz que sale de la región central, que es la parte activa. Una radiogalaxia es uno de esos objetos en los que el donut bloquea la visibilidad del núcleo central. Pero en el caso de los cuásares, miramos hacia abajo, hacia el centro del donut, y eso nos permite ver la materia que rodea el agujero negro, que es el cuásar. Si este cuásar apunta con el chorro hacia nosotros, entonces el chorro se hace extremadamente brillante. Es lo que conocemos como blázar. Los tres objetos son el mismo. La única diferencia es nuestro punto de vista. Pero a pesar de nuestro ángulo de visión, lo que tienen en común es su enorme lejanía. Los cuásares sorprenden por la gran distancia a la que están. Son muy brillantes y para verlos tienen que ser titánicos, monstruosos. ¿Y por qué no tenemos cerca ninguno de estos objetos? El cuásar más cercano está a 2.000 millones de años luz. Los más lejanos se encuentran a 13.000 millones de años luz. Casi todos los cuásares se ven a una distancia enorme. Eso significa que los vemos tal como eran hace muchísimo tiempo en el pasado, cuando el universo era muy joven. Los cuásares son como los moradores del universo joven. Y parece que las galaxias en sus primeras fases han generado estos agujeros negros. Y los agujeros negros todavía tenían mucha materia que devorar poco después de su formación. Por eso brillaban como cuásares. Los primeros cuásares se remontan a los instantes posteriores al Big Bang, lo que sugiere que tuvieron un papel importante cuando el universo soportaba sus primeros dolores de crecimiento. Es posible que estos densísimos agujeros negros que llamamos cuásares sean parte del proceso de creación de estructuras en el universo, un proceso que no entendemos por completo. Como la mayoría de los cuásares, está confinada a un pasado lejano. Los estudiamos a fondo con la esperanza de que arrojen más luz sobre el origen del cosmos. Los primitivos agujeros negros gigantes pueden haber sido uno de los motores de creación de las primeras galaxias, lo que dio forma al caos de gas primigenio que luego desembocaría en lo que hoy llamamos
el universo.